quise preparar una lectura para que nos entretengamos. ¿A quién le gusta la lectura? ¡A mí! Hoy día vamos a leer un cuento muy lindo. Yo hoy día se lo saqué a mis hijos. Ellos tienen muchos cuentos, les encanta leer. Y lo vamos a compartir con ustedes porque yo sé que están en la casa y también necesitamos reforzar un poquitito la lectura, ¿cierto? Hoy día ustedes van a escuchar, pero además de escuchar esta hermosa lectura, lo que vamos a hacer es practicar un poco de las estrategias de comprensión lectora que nosotros trabajamos a diario en el colegio. ¿Quién recuerda, por ejemplo, lo que es una predicción? ¿Quién recuerda? Yo sé que muchos se acuerdan lo que es una predicción. Miren, yo acá les escribí, una predicción es lo que yo pienso que va a suceder en un texto. Yo puedo ver el futuro del texto. Puede ser que mi predicción sea certera, que yo acierte esa predicción. También puede ser que me equivoque, pero para eso debo leer mi cuento. Además, vamos a trabajar con la visualización. ¿Quién recuerda lo que es visualizar en un texto? Miren ahí yo puse que es que yo imagino con mis sentidos. Cuando yo estoy escuchando un cuento, cierro mis ojos y voy a visualizar lo que me están leyendo, lo que yo estoy escuchando. Por ejemplo, puedo visualizar con mi sentido del olfato el lugar donde yo estoy en ese momento, dentro del cuento. Puedo visualizar con el tacto los árboles que habían en ese cuento. Puedo visualizar con el gusto la comida de la que me están hablando. Yo puedo usar todos mis sentidos para visualizar en un cuento. Y además vamos a trabajar la conexión. Yo sé que muchos se acuerdan de la conexión porque hay muchos que les gusta conectar sus vidas con el cuento. Esto es lo bonito de la conexión. Cuando nosotros leemos un texto, podemos hacer una conexión. ¿Qué es esto? Que podemos relacionar personajes o ideas de otro texto y también de nuestra vida propia. ¿En serio? Por ejemplo, yo puedo hacer una conexión de el libro Los Tres Chanchitos y el Lobo. Puedo conectarlo con el libro de Caperucita Roja y el Lobo. ¿Cuál será la conexión ahí entre esos dos cuentos? El lobo, porque tienen algo en común, ¿cierto? Si yo pudiera relacionar un cuento con mi vida personal, ¿podría hacerlo? Sí, también se puede. Hoy día vamos a trabajar estas estrategias de comprensión lectora para que ustedes no las olviden, porque son muy importantes. Niños, hoy día vamos a leer El Soldadito de Plomo. ¿Quién ha leído este texto? Sí, yo sé que muchos lo han leído, pero vamos a trabajar hoy día las predicciones. Así es que por favor no se lo cuenten a nadie en su casa todavía. Vamos a trabajar las predicciones. Las predicciones que eran donde yo podía predecir lo que va a pasar dentro de este texto. Yo puedo adivinar el futuro de este cuento. Por ejemplo, yo acá les anoté unas predicciones. Miren, si yo observo el dibujo de este texto, El Soldadito de Plomo, ¿qué podría yo decir? ¿Qué podría yo predecir en este texto? Yo acá les anoté algunas ideas de predicciones. Por ejemplo, ¿qué es un soldado de plomo? Obvio, ¿será así o no será así? Esa es la primera predicción. Luego dije, un pirata malo le corta la pierna a ese soldadito. ¿Será así o no será así?
Y por último dije, un soldado se enamora de una bailarina y el pirata malo no deja que se enamoren. Esas son las predicciones que yo hice y con las que podríamos trabajar en este cuento. Las predicciones pueden ser ciertas, pueden ser falsas, ¿cierto? Y para saber si esas predicciones están correctas, lo que yo debo hacer en este caso es leer el cuento. ¿Quién quiere leer el cuento conmigo? Sí, todos lo vamos a leer juntos, ¿ya? Ahora, muy atentos a la lectura. Ya, niños y niñas, el soldadito de plomo. Vamos a ver de qué se trata este cuento. Para su cumpleaños, a Pablo le habían regalado 25 soldaditos de plomo. Cuando el niño los alineó sobre la mesa, vio que todos eran iguales, menos uno, que tenía solo una pierna. Sobre la mesa también había una hermosa bailarina de papel. Sostenía su pierna alzada tan alto, levantada, ¿cierto?, que el soldadito de plomo no la veía y pensó que la muñeca tenía una sola pierna, como él. Es la esposa ideal para mí, se dijo. El soldadito de plomo se pasaba horas mirando a la hermosa bailarina. De pronto, un duende saltó de una caja y celoso le advirtió: no desees lo que no te pertenece. Ya verás lo que te pasará mañana. ¡Qué malo! Aquí ustedes van a cerrar sus ojitos y van a tratar de visualizar, o sea, de tratar de ver con sus sentidos, de oler, de observar, de tocar, de sentir lo que yo les voy a leer. Cierren los ojitos. A la mañana siguiente, Pablo puso al soldadito en el antepecho de la ventana. Una ráfaga de viento lo hizo caer a la calle. Lo encontraron dos niños, quienes lo pusieron en un barco de papel que navegaba por un desagüe. El barco se hundió y un gran pez se tragó al soldadito de plomo. Ahora abran sus ojitos y piensen cómo visualizaron esta parte del cuento. Ahora que pudieron visualizar, ¿cierto?, usando todos los sentidos, vamos a tratar de hacer una conexión, de relacionar este cuento con otro texto o con algo que me haya pasado a mí. Escuchen, poco después, cuando la mamá de Pablo cocinaba un pescado, ¡sorpresa!, encontró al soldadito de plomo en su interior. Pablo, contento de haberlo recuperado, lo regresó a la mesa. Miren, lo puso en la mesa. Pero inducido por el malvado duende, Pablo tomó al soldadito de plomo y lo arrojó al fuego. Mientras ardía, se abrió la ventana. El viento empujó también a la bailarina dentro de las llamas. Como prueba del amor que sentían ambos, se fundieron en un solo corazón de plomo y siguieron para siempre juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué bonito cuento, ¿cierto? Una historia de amor, una historia perfectamente bella. El soldadito, que Pablito lo tiró al fuego, ¿cierto?, se unió de todas maneras con la bailarina. ¿Se fijaron en eso? Además pudimos trabajar las predicciones, pudimos trabajar las conexiones y pudimos trabajar la visualización en este texto tan bello.